nueva charla en este espacio que solemos tener todos los lunes en este horario. Un gusto nuevamente estar por acá, trayéndoles temas que espero que puedan ser de su interés, como habitualmente hacemos con temas del orden psicológico y de otras ramas, que siempre complementamos, que puedan nutrir, como siempre digo, una integración entre varias disciplinas, entre varios pensamientos, tratando de desarrollar lo que es el discernimiento, un pensamiento crítico, desde lo biopsicosocial y espiritual. Estamos en todas las redes, síganos, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube, donde van a poder encontrar todos estos videos en forma gratuita, donde van a poder encontrar además otros temas que puedan interesarles, y sobre todo sigan el canal de YouTube, es gratuito. Hola, ¿cómo va Laritza? Bienvenida. Suscríbanse al canal para que les avise cuando se van a estar subiendo este tipo de charlas, así de esa manera pueden de paso darme una mano haciendo crecer el canal, que eso por supuesto ayuda mucho para que pueda seguir potenciando este tipo de actividades. También la página, no me quiero olvidar, layavepsi.net, donde ahí van a poder encontrar, además de este tipo de material, información sobre cursos, talleres, jornadas, seminarios, formaciones, especializaciones, tanto para personas del ámbito psicológico y terapeutas de otro tipo de especialidades, como por supuesto público en general. No hace falta estar ligado al ámbito de la psicología o afines para poder hacer ese tipo de cursos, seminarios o lo que fuera. Hola Ana María, ¿cómo te va? Bien, decía, habitualmente vamos a tener este tipo de charlas donde va a haber una temática ya prefijada, como... Sí, Ana María, llegaste bien, tranquila. Como nos toca hoy, grandes mitos, con la idea de ver para qué pueden servir estos mitos que estamos viendo, de los que vamos a ir hablando, grandes casos, por supuesto, con la misma idea, y el ping-pong de preguntas y respuestas una vez al mes, donde el tema o los temas los eligen ustedes. Me quedó pendiente el del suicidio, que lo había propuesto, si mal no recuerdo, Ana María, en complemento con lo que ya hablamos de duelos patológicos, así que igual, si hay algún otro tema o temas o casos o experiencias o preguntas o dudas, lo que fuere, ligado a estos temas u otros, me dejan el comentario con la propuesta y de eso vamos armando el ping-pong. Bien, vamos derechito a los que nos toca hoy, que es esto de el mito o los mitos de Edipo, la Esfinge y Electra, que están todos, por supuesto, relacionados. En realidad hacen todos los tres a un gran mito en sus distintas facetas o versiones, así que vamos a ir viéndolos uno por uno, pero por supuesto que hay un correlato, un patrón que unifica a todos. Bueno, como siempre es la dinámica de este espacio: dudas, preguntas, comentarios, lo que fuera, me van frenando y vamos teniendo un intercambio, que eso es lo más lindo, lo que lo hace divertido. Bueno, vamos a arrancar por Edipo. Edipo, que en griego antiguo quiere decir pies hinchados, y esto
es un dato muy importante, ya vamos a ver por qué. Se dice en el mito que fue un rey mítico, valga la redundancia, ¿no? De Tebas, que sin que lo supiera, esto estamos hablando, por supuesto, dije antes, griego antiguo, pies hinchados, estamos hablando de Grecia, todo viene de ahí, que sin que el pobre Edipo lo supiera, mató a su padre y se casó con su madre. Esto fue el mito que inspiró a Freud para dar forma a lo que él llamó el complejo de Edipo, por el cual el infante experimenta deseos amorosos con alguno de sus progenitores, el del sexo opuesto, en el caso del Edipo positivo, esto ya lo vamos a ver, y lo contrario con respecto al otro progenitor. Y el término Electra fue acuñado por Jung, discípulo de Freud, para describir ese mismo proceso en las niñas. Quiero resaltar esto, que para Freud el complejo edípico define a ambos, es decir, abarca tanto a varones como a niñas, aunque cada uno va a tener un desarrollo diferente. Freud en este aspecto va a agregar la cuestión de la envidia del pene por parte de las niñas y el recelo hacia sus madres por esa falta, la falta del falo, sentimiento que luego va a ser reemplazado por un sentimiento de identificación. Otros psicoanalistas, como Karen Horney, criticaron duramente esta postura y le dieron vuelta al asunto en cuanto a plantear no la envidia de ellas, sino la envidia de los hombres por no poder tener hijos, por no poder concebir. O sea, como ver la otra perspectiva. Y fue el propio Freud quien se reconoció limitado en la comprensión de la sexualidad femenina, asumiendo que la mujer es un misterio, un enigma, que luego esta idea sería retomada por Lacan y que, si se acuerdan, ya he tocado, lo hemos hablado esto en la charla ¿Qué quiere una mujer? Si no la han visto, pueden buscarla en la biblioteca de YouTube, en el canal ponen ¿Qué quiere una mujer? Y van a encontrar también esa charla. Pero volvamos a Edipo. Decía yo que la mitología griega, de ahí donde venimos, y vamos a encontrar la referencia histórica más antigua en la Odisea. Acá tenemos que remitirnos al poeta Sófocles, que lo va a abordar en 3 obras distintas. Y como siempre, con estas historias, estos mitos que tanto me gustan, vamos a encontrar un sinfín de traiciones, amores, pasiones, odios, venganzas y, por supuesto, mucha tragedia. Layo es el heredero legítimo del reino de Tebas, pero muerto su padre, él tenía solamente 1 año y otro noble espartano que se llamaba Lico le roba el trono, por lo que es desterrado y debe huir. Layo, para que podamos situarnos, es el papá, o va a ser el papá, ya voy a llegar a eso, de Edipo. Hola Emanuel, ¿cómo va? Bueno, y este buen hombre encuentra asilo en el Peloponeso, que estaba gobernado por Pélope, que le pide que le enseñe
a cabalgar a su hijo Crisipo. Pero ¿qué pasa acá? Y acá es donde empieza la tragedia. Layo se enamora de la belleza de Crisipo y, a pesar de que lo acosa permanentemente, Crisipo no cede a sus pedidos. Finalmente, ¿qué pasa? Layo lo viola y Crisipo se ahorca por la vergüenza que siente. Entonces, el papá de Crisipo, Pélope, que acuérdense era el rey del Peloponeso, pide un castigo divino para Layo. Y acá también es donde va a aparecer en esta historia el oráculo de Delfos, que era un lugar al que permanentemente iban estas personas de poder a pedir consejo, y se le hacía bastante caso. Y lo que sentencia este oráculo es que sería asesinado por su propio hijo. Estamos hablando de Layo. Entonces, tratando de escapar de ese destino, Layo evita el contacto con toda mujer, aunque una vez, estando ebrio, se acuesta con Yocasta, y de ahí nace Edipo. Yocasta era la mujer de Layo. ¿Qué hace? Sabiendo de la sentencia que le había dado el oráculo, ¿qué hace Layo? Le perfora los pies con un clavo largo y lo entrega a un pastor para que lo dejara abandonado a su suerte y, de alguna manera así, creer que iba a burlar al oráculo. Pero, ¿qué pasa? Otro pastor lo encuentra. Y acuérdense del nombre de este pastor, Polifontes, porque va a ser importante más adelante, que se apiada de este niño que encuentra con ese clavo en sus pies y decide entregarlo a Pólibo, que era el rey de Corinto. Este rey, Pólibo, junto con su esposa, se encargan de criarlo y lo bautizan Edipo, que, como dije al comienzo, significa pies hinchados. Por eso es que recibe ese nombre, ya que cuando lo encuentran tenía justamente los pies en esa condición por el clavo que le había puesto Layo. Ahora, cuando Edipo crece, de alguna manera empieza a sospechar que no es hijo legítimo. Ante la duda, imagínense qué hace, consulta al oráculo y que, como si fuera poco, ya con la desgracia que tenía, le anuncia que mataría a su padre y que se casaría con su madre. Para cuidar de esos padres que lo habían criado y lo habían amado, que lo habían adoptado, sí, por más que él lo sospechara, pero no tenía la certeza, escapa de Corinto y, camino a Tebas, se cruza con Layo, que iba hacia Delfos. Imagínense un cruce de caminos donde no había espacio para que pudieran pasar ambos. El mensajero de Layo, que era Polifontes, ¿se acuerdan? Ordena a Edipo que se corra del paso, pero Edipo tarda, Polifontes desespera, en un estado de ansiedad, y mata a uno de sus caballos. Edipo reacciona, enfurecido, lo mata a Polifontes, lo mata a Layo, sin saber que era su propio padre y el rey de Tebas, y también, por supuesto, había matado a Polifontes, que era quien, de alguna manera, había sentido compasión por su vida.
De esta manera, el rey pasa a ser Creonte, que era el cuñado de Layo y el hermano de Yocasta. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Ya saben. Un hito importante en esta historia, que sería como un mito dentro del mito, va a ser el rol de la esfinge. ¿Qué es esto? La esfinge era un monstruo, parte mujer y parte bestias, partes de distintos animales, que se había apoderado, se había adueñado de un monte y se devoraba a todos los que no podían acertar sus adivinanzas. Y de acá es que vienen dos famosos enigmas que hasta el día de hoy resuenan, que cada tanto por ahí en algún juego o en algún test podemos llegar a escucharlos. El primero, por ahí el más conocido, es, seguramente alguna vez lo habrán oído, ¿cuál es el ser que anda primero con 4, luego con 2 y después con 3 patas y que se vuelve más débil según tenga más patas? A ver si alguien se anima a confesar si nunca lo escuchó y se anima a pensar cuál puede ser la respuesta. Repito, ¿cuál es el ser que anda primero con 4, luego con 2 y después con 3 patas y que se vuelve más débil según tenga más patas? Les voy a dar un minuto para que piensen. Yo mientras de paso reviso que estemos todo ok, sobre todo en Facebook. Así, a ver si alguien se anima, que no lo haya, que no sepa la respuesta, que tampoco la googlee, no hagan trampa. A ver si se animan a pensarlo. Bien, estamos bien. A ver, Ana María, Manuel, Laritza, ¿se animan a adivinar? Miriam, hola, ¿cómo estás? De paso, el hombre, sí señora, muy bien. ¿Por qué? Porque gatea de niño, camina de adulto y generalmente usa bastón de anciano. Y vamos con otra, con la segunda. Hay dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra y esta a su vez engendra a la primera. Vuelvo a decirla. Hay dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra y esta a su vez engendra a la primera. ¿De qué estamos hablando? Ana María, yo sé la respuesta. ¿La anterior o esta? Bueno, por eso yo dije son bastante conocidos. A ver, por ahí si este otro no lo conocen, si se animan a adivinar. Dos hermanas, una engendra a la otra y esta a su vez engendra a la primera. Miriam, no sé si también sabes este. Ana María, Manuel, Laritza. Ah, la anterior era Ana María. Bueno, animate con esta. Dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra y la segunda a su vez engendra a la primera. A ver, un cachito más. Nada, ¿no se animan? A ver por acá.
No lo sé, dice Miriam. Bueno, esta por ahí era un poco más difícil y no tan conocida. Eh, la respuesta es el día y la noche, porque el día en griego también es femenino. Bien, entonces, ¿qué sucede? Edipo, Ana María, no le hallo lógica. Bueno, es esa la lógica. Eh, el día se come a la noche, o engendra la noche, y la noche también engendra el día. Y el día y la noche son hermanas, por esto que decía, el día en griego también es femenino, tiene atributos femeninos. Edipo adivina estos acertijos. Entonces, la esfinge queda totalmente despechada del dolor de su derrota y se arroja al vacío. Miriam decía a la mujer, bueno, no estabas tan errada, estabas bastante cerca en esto de las hermanas. ¿Y qué pasa? Según un decreto real, el que derrotara a la esfinge podía desposarse con la reina y acceder al trono. Entonces es que Edipo es nombrado el rey de Tebas y se casa con la viuda de Layo, sin saber tampoco, por supuesto, que era su propia madre. Tiene con ella 4 hijos, de los cuales 2 de ellos, llamados Polinices y Eteocles, se enfrentan a muerte por el trono. Hay otra versión de la historia que va a decir que esos hijos ni siquiera eran de Yocasta. Por otro lado, un sacerdote, en nombre de todos, o en representación de todos, le pide a Edipo que descubra al asesino para dar fin a la maldición de una plaga terrible que azota al pueblo mientras no hubiera justicia o no se hiciera justicia. Edipo trata de resolver el misterio enviando a su cuñado, que era a su vez su tío, ¿se acuerdan? Creonte, que había sido nombrado anteriormente ante la muerte de Layo, el rey de Tebas. Lo manda ¿a dónde? A Delfos, para consultar el oráculo que confirma el origen de la maldición divina. El oráculo había dicho, los dioses exigen que las tierras mancilladas con el asesinato de Layo sean purificadas con el destierro del responsable del crimen. Estas que habían sido las palabras del oráculo, y Edipo, sin saber que estaba cavando su propia tumba, siguen su cometido, mientras otros personajes como un sabio vidente, Tiresias, su propia madre Yocasta y hasta un criado que sabía la verdad, tratan de desviarlo de esa tarea, porque por supuesto conocían cuál iba a ser el fin, la resolución. Sófocles, que fue el autor de este mito, vamos viendo cómo en el relato apela a una ironía trágica en esto de que Edipo termina reconociéndose a sí mismo con momentos de mucha tensión entre estos personajes que tratan de disuadirlo de este destino de tragedia. Y cuando Edipo conoce su final, se quita los ojos con sus propias manos y se destierra a sí mismo. Tengamos en cuenta en este punto que en la antigua Grecia, el destierro se consideraba una pena terrible, del mismo calibre que la muerte. Y el último escrito de Sófocles nos termina mostrando un Edipo errante, ciego, al que su hija Antígona es la única que lo acompaña hasta que encuentra su muerte. ¿Está?
Y al darse cuenta Yocasta que Edipo es su hijo, una historia nos va a contar que se ahorca, otra que en el ataque de 7 guerreros contra Tebas, sus hijos se matan entre sí y recién ahí es donde decide suicidarse. Y entre todas las versiones del final de Edipo tenemos una, como ya dije, en la que se dio muerte quitándose los ojos con los broches del vestido de Yocasta, otra en la que volvió a escapar o fue exiliado, otra en la que fue encarcelado por sus hijos en el palacio, y otra en la que hasta siguió reinando por un tiempo. También hay una en la que maldijo a sus hijos que se enfrentaron por el reino, ¿se acuerdan? Polinices y Eteocles, y que solo su hija Antígona fue la que lo acompañó en su destierro. Y que finalmente fue recibido por Teseo, otro héroe mítico, del que ya voy a hablar, y que entonces recién ahí encontró la muerte. Para un filósofo francés que se llama Jean-Joseph Gauss, esto es un dato interesante, Edipo representa el poder de la razón. En esto de haber sido capaz de revelar los acertijos de la Esfinge desde su inteligencia, desde su pensamiento, sin ayuda de los dioses. Es como que lo pone a Edipo como pionero en el campo de la filosofía, que para esta persona, este filósofo francés, llega a su máxima expresión con Descartes. Lo que de alguna manera nos viene a poner en evidencia el valor justamente de la razón y también de la valentía o del coraje cuando no viene dado desde la fuerza bruta, sino desde la palabra, desde el pensamiento. Este es el mito más trágico que podemos encontrar en toda la historia griega, porque confluyen en él el parricidio y el incesto, y nos deja pensando sobre el destino, que es todo un capítulo aparte que también ya lo hemos hablado en otras charlas. En ese aspecto les sugiero que vean también en la biblioteca de videos Karma, Destino y Libre Albedrío, porque no viene al caso que abramos toda esa puerta en esta charla porque nos estaríamos desviando muchísimo. Pero para los griegos, evidentemente, ni los dioses podían escapar de lo que ya estaba escrito. Y por supuesto que esto nos va a dar el pie para hablar de Freud, porque Freud fue quien adaptó el mito, fiel a su estilo, a su teoría. Llamó complejo de Edipo a ese periodo en el que el infante, aproximadamente entre los 3 y los 5 años, va a desarrollar impulsos sexuales hacia su madre y sentimiento de celos hacia su padre, que luego van a ser sepultados, en el mejor de los casos, ante la aceptación de la diferencia anatómica y el temor a la castración, conformando de esa manera la instancia psíquica que entendemos como superyo o conciencia moral, esa suerte de padres internalizados que vamos a tener por el resto de nuestras vidas. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Lo que quieran, porfa, anímense. Vamos a ver ahora Electra, que es complementario a Edipo, y por supuesto voy a empezar de vuelta también con el mito, de dónde viene, conocida como la Ódice,
que era una de las hijas de Clitemnestra, vaya nombre, y Agamenón, que eran los reyes de Micenas. Electra era la princesa de ese reino y descendiente de el maldecido Atreo, que había sido exiliado, otro más, vayan encontrando los paralelismos, por su padre de Pisa junto a su gemelo Tiestes por haber asesinado a su hermanastro Crisipo. Llamativo también que tuviera el mismo nombre del objeto de deseo de Layo. No eran el mismo, pero tenían el mismo nombre. Esto en el afán de alcanzar el trono de Olimpia. Todo esto estamos hablando de la época de la guerra de Troya, más o menos para que se sitúen. Y a Electra se la conoce por haber conspirado junto a su hermano Orestes el asesinato de su madre, que a su vez había asesinado antes a Agamenón para arrebatarle a su amante Gisto y gobernar juntos Micenas. Sucedía que mientras Agamenón defendía la ciudad, Clitemnestra era seducida por Egisto, de manera que ambos se confabulan para asesinar al rey y así poder, de alguna manera, amarse libremente. 20 años después del asesinato, Orestes retorna a Micenas y la encuentra a Electra frente a la tumba de su padre, de manera que ambos empiezan a idear la venganza, porque Apolo, como había pasado también en la historia de Edipo, demandaba que la muerte del rey no quedara impune, no quedara sin castigo. Entonces Orestes logra infiltrarse en el palacio y los asesina a los dos, pero recibiendo una maldición de su madre. ¿Vamos bien hasta acá? Y en este punto también me quiero frenar en otro mito dentro de estos mitos, porque aparecen acá en escena las erinias. ¿Qué sería esto? Estos personajes son representaciones femeninas de la venganza, que atormentaban a los culpables de crímenes familiares. También se las conocía como Euménides, que paradójicamente quiere decir benévolas, y se las invocaba con ese nombre para evitar su furia o para rogar por su lado más compasivo. Las erinias exigían, por supuesto, su culpabilidad, mientras otros creían que Orestes solo seguía las órdenes de Apolo y que tenía derecho a vengar la muerte de su padre. Los votos estaban empatados, por lo que las erinias solo lo liberan una vez que los dioses las convencen de aceptar el veredicto del tribunal de Atenas, que se llamaba el Areópago, donde la diosa de la justicia, Atenea, interviene como patrona de la ciudad y define el fallo. Orestes es finalmente absuelto, liberado, pero como condición tiene que traer una estatua consagrada a Artemisa, que era la diosa de las vírgenes y de las doncellas, que aliviaba las enfermedades de las mujeres. Además, era hija de Zeus y de Leto y hermana melliza, ni más ni menos que de Apolo. Por eso es que formaba el panteón de los 12 dioses olímpicos principales. Bueno, después de que pasa esto, es que las erinias adoptan ese nombre más amable de Euménides. Electra después se casa con Pílades y es así como Freud toma el mito de Edipo
Y Jung, para no ser menos, toma o hizo lo propio con el mito de Electra, que de alguna manera es opuesto pero complementario al otro, ya que en este se da una atracción de la hija hacia el padre rivalizando con la madre. Pero es distinto al complejo edípico porque esta competencia de alguna manera pasa más inadvertida, ya que Jung observa la relación entre la madre y la hija bastante más cercana por lo general que entre el varón y el padre. Estamos muy callados, no sé si es que está todo muy claro o por el contrario que no se está entendiendo nada. Porfa, cualquier cosa, preguntan, comentarios, dudas, lo que sea. ¿Pudiste al final entender, Ana María, la segunda adivinanza? Bien. Ahora, ustedes me dirán, sí, bueno, todo muy lindo esto de los mitos, pero ¿cuál es la aplicación? Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en por qué Freud justamente adaptó el mito. A partir, va a decir Freud, que del registro del niño, de la diferencia anatómica, la diferencia de los sexos, que el varón tiene pene, la mujer no, se van a dar distintas consecuencias psíquicas en uno y en otro. Miriam, es un tema muy intenso con muchos datos. Bueno, sí, más allá de los nombres complicados, lo importante es entender cuál es en realidad, básicamente, la idea de Edipo, es que, por eso está muy bueno el resumen que hace en ese cortito que subí de Merlí, que básicamente es que mata al padre, se acuesta con la madre sin saberlo y después se quita los ojos, y que en el caso de Electra es prácticamente lo contrario. Y lo interesante es que Freud toma esto para justamente desarrollar su teoría del complejo edípico, en el sentido de que en el Edipo del varón él nota que posee el doble sentido activo-pasivo. No olvidemos que para Freud hay una disposición originaria bisexual en todo sujeto, por eso de hecho llamaba a los infantes perversos polimorfos, porque eran capaces de experimentar múltiples zonas erógenas y de cualquier forma. De hecho, una de las primeras experiencias de satisfacción justamente es el chupeteo del pezón materno o el chupeteo del propio dedo. Y en este sentido, no se olviden, me dejaste pensando, te quedaste pensando todavía en la segunda adivinanza. Recuerden otro mito, que también ya lo hemos comentado, el de las almas gemelas de Platón, en el que decía que todos en un origen éramos dioses andróginos completos, es decir, teníamos ambos sexos, hasta que el hombre, no podía ser de otra manera en esto de los mitos griegos, desafía en su vanidad a los dioses y como castigo fuimos partidos a la mitad, y eso fue lo que dio origen a los sexos y las distintas formas de elección de objeto. Entonces, vuelvo a Freud. Para Freud, en el niño se da que no solo desea sustituir al padre, sino también tomar el lugar de la madre. En cambio, en la niña, el Edipo es en cierta manera una formación secundaria. Esto lo dice Freud, no lo digo yo. La niña advierte el pene del niño y como lo ve de mayores proporciones, cae para Freud víctima de lo que decía al comienzo, la envidia del pene. En tanto, cuando el varón
descubre la región genital de la niña, no encuentra lo que esperaba ver, por supuesto que esperaba ver el pene también, y esto puede generar dos conductas para Freud: o el horror ante la suposición de la mutilación, o el desprecio hacia las niñas. En este desarrollo que hace Freud, la niña ansía tener eso que no posee, desencadenando el complejo de masculinidad. Una vez aceptada esa herida narcisista, se desarrolla un sentimiento de celos. Otra consecuencia consiste en la relajación de esos lazos cariñosos con el objeto materno. Aparece luego en la niña una intensa corriente afectiva contraria a la masturbación, que no puede atribuirse solamente a la influencia de la educación, sino que esto ocurre porque al sentir, insisto para Freud, que no puede competir con el varón, renuncia a toda equiparación. Entonces, de este modo es que la niña se va a apartar de la masculinidad y desarrolla la femineidad. La libido de la niña, de esta forma, renuncia a su deseo del pene y pone en su lugar el deseo de un niño. Acá es cuando toma para Freud al padre como objeto amoroso y la madre como objeto de sus celos. ¿Está? Mientras que, entonces, el complejo de Edipo del varón se aniquila en el complejo de castración frente a este horror de la mutilación, en el de la niña es posibilitado e iniciado por este. Fíjense que son dos tiempos totalmente diferentes y dos desarrollos totalmente diferentes para Freud. La salida positiva, lo que habitualmente se conoce como Edipo positivo, que esto sería la heteronormatividad, determina que, además de formarse el superyo, se genere la identidad masculina en el varón. Entonces, así como no hay posibilidad de que exista el complejo de Edipo sin la existencia del complejo de castración, estos deben su existencia, a su vez, a la fase fálica. Esta condición anatómica de la que hablaba hace un rato hace que el varón entre al complejo de Edipo y que la mujer salga de este. Entonces es así que se produce esta diferencia esencial. La niña se acepta como castrada mientras el varón teme a la castración. ¿Estamos? Acá la cosa se complejizó ya un poco. Ahora, ¿por qué es importante saber sobre el mito edípico? Porque esto es, habitualmente lo escuchamos en estos lugares comunes de cuando vemos un niño demasiado pegado a su madre, escuchamos decir, no resolvió el complejo de Edipo. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, es que a partir de esta resolución es que se va a dar la elección de objeto amoroso, ni más ni menos, es decir, nuestra futura pareja. Freud va a decir que en concreto tenemos dos caminos diferentes para la elección de objeto, conforme al tipo de apoyo o anaclítica, así lo llamaba, esto es, respondiendo a la imagen materna, ya que para Freud las niñas también atraviesan primero una etapa de amor hacia la madre y, como vimos recién,
después esto se ve desplazado hacia el padre, o conforme al tipo narcisista, esto es de acuerdo a la propia imagen. O sea, que el sujeto posee dos objetos sexuales primitivos, uno mismo y la mujer matriz, lo que va a presuponer la existencia de un narcisismo primario que luego habrá de manifestarse en la elección del objeto. De hecho, la evolución del yo consiste justamente en un alejamiento de ese narcisismo primario, que es la libido volcada sobre uno mismo, lo que luego vamos a conocer como amor propio o autoestima, y busca recuperarlo. Por eso es que también desde el psicoanálisis se dice que solo hay un primer amor y que luego nos pasamos la vida intentando reencontrarlo, volver a vivir esa primera experiencia amorosa. Dicho de otra forma, el ser humano va a cifrar su felicidad en volver a su propio ideal tal como era en la infancia, esos padres idealizados de la infancia. Entonces, de acuerdo al primer tipo, a esto que decía, el tipo de apoyo o anaclítico, vamos a amar ese rasgo característico que tenía ese primer objeto de amor, ya sea por igual o por opuesto. Esto puede ser por la vía positiva o por la vía negativa, es decir, voy a querer reencontrar ese gesto, esa mirada, esa voz, ese algo que venía por el lado del amor, o por el contrario, si hubo carencia de esto, voy a ir por el opuesto. Esto si hablamos, por supuesto, de un lugar sano, porque también se puede dar, y es lo que sucede, lo que conocemos como los vínculos tóxicos, desde el lugar patológico, donde uno va a repetir ese rasgo, pero no justamente desde el amor, sino les sugiero también que vean la charla de si nos une el amor o el espanto. Bueno, porque también podemos ir a buscar o a querer revivir el espanto. Y ahí es donde uno termina entendiendo por qué repite vínculos enfermizos. Porque desde la razón esto no tendría ningún tipo de sentido. Así, bueno, ¿por qué te la pasás repitiendo vínculos que te lastiman, que te hacen mal, que te pegan, que te humillan, que te dejan, que te traicionan, etcétera, etcétera? Esta es la explicación. Y la otra variante es de acuerdo al tipo narcisista. Esto sería amando aquello que hemos sido, que hemos dejado de ser, o buscando quien posee aquello de lo que carecemos. Es decir, puedo salir a querer reencontrar esa inocencia que creo que perdí. Hola Flor, ¿cómo va? Eso que creo que dejé de ser, o buscando a aquella persona que creo que posee esas cualidades justamente que yo creo que son de las que carezco. Ana María, es un intento de resolución, exactamente, tal cual. Hola Flavia, ¿cómo va? O sea, en otras palabras, que es amado aquello que posee lo que le falta a ese yo para alcanzar ese supuesto ideal. Que por supuesto esto es una ilusión, como venimos hablando, nadie allá afuera va a tener ese ideal, sino que el trabajo arduo y justamente de una terapia va a ser volver a reconectar con ese ideal que en algún momento sentimos que hemos dejado por el camino y que
desde esto del mito de las almas gemelas creemos que algún otro nos puede dar la ilusión de completud, de volver de dárnoslo desde ahí afuera, cuando esto por supuesto nunca va a suceder y nos podemos pasar una vida entera creyendo que sí. Ese es el atajo, y por supuesto nos vamos a vivir frustrando. Pero bueno, el otro camino es el arduo, el difícil, el de el autoconocimiento, el que decía, volviendo al oráculo de Delfos. ¿Estamos? Bien, pero esto es básicamente, ¿para qué nos tiene que servir la historia, el cuento, el mito? Bueno, Freud justamente lo toma para desarrollar su teoría de dónde partimos, nuestros modelos paternos, que son los que nos van a, de alguna manera, condicionar ese objeto de amor futuro, y para que nosotros, empezando a concientizar eso, a identificarlo, que este es el primer paso, podamos hacer algo con eso, podamos empezarnos a correr de ese mandato inconsciente, que esto es el segundo aspecto y lo más difícil. Es como acá podemos hacer esta analogía, que la parte del destino del oráculo sería cuando nos ponen ese sello que no hemos elegido, que es, bueno, este es el molde que va a marcar tu destino amoroso. Quien haya tenido modelos de protección, de amor, de cuidado, fenómeno. Es un molde ideal a partir del cual justamente vamos a repetir historias con esas mismas características, con esos mismos rasgos. El tema es cuando ese molde viene marcado por el lado de la violencia, el abuso, la indiferencia, el destrato, el desamor, la enfermedad. Porque ahí es donde la repetición se vuelve totalmente dañina y donde es tan difícil salir y correrse. ¿Está? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hablen ahora o el oráculo se cierra. Bueno, espero, Ana María, que hayas logrado entender la segunda adivinanza de la esfinge. Bueno, igual siempre digo lo mismo. Si queda algo pendiente, dejan los comentarios, yo después los tomo, ya sea para otra futura charla o para responder cualquier cosa que haya quedado en el tintero. Gracias a todas y todos los que se han unido y participado. La semana que viene vamos a estar con uno de los grandes casos, que también la idea es, más allá de lo anecdótico y lo interesante que puede ser la historia, encontrarle una finalidad práctica que nos sirva para ligar ambas cosas, que es como también un intento de ligar o integrar lo antiguo con lo actual, porque si no el mito queda perdido en una historia, un cuentito lindo, y no, la idea es verle lo práctico y lo vigente. No, gracias a ustedes. Así que bueno, será hasta la próxima semana, como siempre, el lunes a las 19. Muchísimas gracias por estar ahí, por la lealtad. Bueno, todos los medios de contacto, me había olvidado, mail layavepsi@gmail.com, el WhatsApp 1132096198 y por supuesto todas las redes y la página layavepsi.net. No, gracias a vos, Flor, será hasta la próxima. Y nada, como siempre, propuestas para el ping-pong, sumen también de temas o cosas que les gustaría que abordemos, como así para futuras charlas.
y nos estaremos reencontrando la semana que viene. Chau, chau.